Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, el doctor Torres de La Paz. Quiero recordarles que estamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y en Las Carreras esquina Sánchez en Santiago. Teléfono 580-1116 y 689-0363. Trabajando como estamos con el propósito de ofrecerle lo mejor, lo esencial que tiene el cuerpo o que el cuerpo necesita, que son los alimentos naturales, los alimentos como deben de ser. Vegetales orgánicos, carne orgánica, huevo orgánico, que es lo que el cuerpo realmente necesita. Todos los lunes, todos los viernes hay vegetales en Santo Domingo y en Santiago. Evidentemente no hay la gran gama como hay o como usted encuentra en un supermercado cualquiera, porque los vegetales que usted encuentra en el supermercado son vegetales que las plagas no han podido comérselo, y al no podérselo comer, pues simplemente crece y usted lo ve verdecito y muy bonito, pero son llenos de toxinas, de veneno. El supermercado como trampa. Ahí usted va a encontrar, claro, carne muy bonita, llena de preservantes, vegetales muy bonitos, pero ya usted sabe cuál es el problema. Esa es la trampa. Nosotros, sin embargo, sin propósito económico, ni mucho menos, le tenemos simplemente con el propósito de que usted consiga lo que quiere en el momento en que lo necesita, y además que sean de la calidad que usted merece. Nosotros nos esforzamos en eso y lo hago hasta cierto punto porque desafiando precisamente una necesidad. Yo estoy convencido de la importancia que tienen los vegetales, no la gran variedad, porque si usted coge, por ejemplo, y analiza un vegetal de hoja verde, usted va a encontrar que tiene muchísimos nutrientes, tantos nutrientes como el cuerpo necesita, siempre y cuando la tierra se lo proporciona. Entonces, la inmensa variedad de vegetales necesariamente no tienen ningún sentido. Evidentemente los vegetales van a progresar dependiendo del terreno, dependiendo de las condiciones climatológicas y geográficas. Y evidentemente si en República Dominicana, por ejemplo, las condiciones solo permiten que se dé el plátano, que se dé la yuca, que se dé la batata, pues esos nutrientes le van a sacar a la tierra los nutrientes que necesita. Pero esos nutrientes no se dan, por ejemplo, en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces allá se dan otro tipo que también le van a sacar a la tierra. Y entonces resulta que los vegetales de allá tienen nutrientes parecidos o tienen nutrientes diferentes dependiendo del tipo de la tierra. O sea que muchas veces es un engaño, y como el ser humano es algo bastante fácil de engañar, pues muchísimas veces entiende que llenando un carro de diferentes variedades de vegetales, pues está resolviendo el problema, cuando a veces uno o dos tienen todo lo que usted necesita. Otra cosa que tiene la gente es un problema cultural. La gente consume, le encanta, por ejemplo, comer vegetales, comer lechuga, comer repollo. Son vegetales muy comunes, no quiere decir que no tengan sus propiedades. Si no hay lechuga, muchísima gente cree que no hay vegetales. La lechuga es muy buena, pero la lechuga es 99% de agua. 99%, usted tiene que comerse un garrafón de lechuga para poder tener, yo qué sé, los minerales esenciales que usted necesita. Sin embargo, hay otros vegetales que han sido profundamente estudiados y que tienen mucho más nutrientes que la lechuga. ¿Por qué come la gente vegetales? Bueno, como todo, porque le dicen que los vegetales son buenos, pero no hay una idea bien clara, en la inmensa mayoría de los casos no hay una idea bien clara de por qué se comen los vegetales.
Entonces los vegetales tienen una ventaja muy buena. Por desgracia, los vegetales son plantas típicas de clima templado, son típicas de clima frío, cuando la gente menos lo necesita. A mí personalmente no me atraen los vegetales en invierno, ni mucho menos, porque los vegetales tienen una ventaja, y es que tienen minerales, si la tierra lo tiene, por supuesto, y tienen mucha agua, o sea que te hidrata. Hay animales que comiendo hierba se pasan el día entero y no tienen que beber agua, porque el vegetal tiene una cantidad enorme de agua. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay 2 lugares, Constanza, Jarabacoa y Rancho Arriba. Jarabacoa y Constanza es lo mismo. Jarabacoa está un poquito más bajito, con un clima más caliente, pero todavía hay partes que colindan con Constanza que los vegetales se dan con facilidad. Ahora, ¿qué ha sucedido con eso? Bueno, la supervivencia de las plagas. Entonces, hay áreas que honestamente que no pasan los estándares de calidad. Los vegetales que vienen de Constanza y Jarabacoa, que es lo que venden en los supermercados, no pasan los estándares de calidad. Están completamente contaminados porque la tierra ha sido súper cultivada y allí no hay ciclo. Allí no se siembra el tomate como se siembra en la parte baja, en Asua o en Santiago, en Montecristi, que se siembra en diciembre, por decirlo así, cuando la temperatura baja. Allí se siembra vegetales todo el año, y se siembra tomate todo el año, y se siembra pimiento todo el año. Eso trae como consecuencia que los predadores, las plagas, se mantienen constantemente porque siempre encuentran que comer, si la dejan. Entonces, ¿qué hace el productor? Bueno, simplemente para que la plaga no se le coma su cosecha, envenena. Entonces la plaga, que es muy inteligente, salvando la expresión, es muy inteligente, entonces la plaga simplemente no se lo come. Pero usted que no sabe de eso, usted se lo come y usted no siente el daño que esos vegetales le están haciendo. Yo le puedo decir lo siguiente: yo siembro vegetales y yo tengo seguro que voy a comer vegetales orgánicos, pimiento morrón, que de hecho se da muy bien, pero se da en diciembre, enero, febrero y marzo. A partir de ahí hay problemas serios. Tomate siempre tenemos, pero si pretendemos sembrar, por ejemplo, en esta época, producirlo da un trabajo terrible. Por otro lado, las carnes cada día más escasas, más difícil. Nosotros vemos mucho ganado, sobre todo cuando vamos para el Cibao, becerros de engorde. Evidentemente le dan su salpicadita con otras cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tenemos con la carne? La carne de animal suelto le proporciona al ser humano todo lo que necesita. Hay algo, lamentablemente, que el ser humano tenemos dos caminos, ¿no? Y eso lo estamos viendo. O el cuerpo tendrá que hacerse resistente a los agroquímicos, o simplemente no nos queda otra alternativa que estar todos los días enfermos. ¿Por qué? Porque los agricultores, los ganaderos, no quieren realmente, y a veces no encuentran mano de obra para ir con un machete. Además no tienen esa conciencia. La conciencia es de producir el producir dinero con su actividad económica. Y entonces tiene que buscar la vía que gaste menos y produzca más. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, le echan nutrientes especiales para que el ganado se infle, tome mucha agua, eche mucha carne, o cuando menos mucha manteca. Y segundo, para que los prados no crezcan maleza, entonces simplemente lo usan. Antes había una persona con un machete cortando la maleza, y entonces
evidentemente, un galón de rondó, por ejemplo, cuesta 1,000 pesos, 1,200 pesos, y un hombre cuesta 500 pesos. Andar con una mochila fumigando un campo. ¿Cuántas tareas fumiga en un día? Bueno, puede fumigar, por ejemplo, matando la maleza solamente. Puede fumigar 300 o 400 tareas, lo que necesitaría 20 hombres y un mes para hacerlo. Entonces se economiza todo el dinero del mundo, pero ¿quién paga el precio? El ganado se tiene que comer el pasto envenenado, y entonces el que se come el ganado termina con el problema. Pero no hay mucha opción, nosotros lo sabemos eso, no hay mucha opción. En los predios donde yo voy no se conocen los herbicidas, evidentemente yo no soy ni un agricultor ni un ganadero, siembro unas cuantas matas para mi consumo y el consumo de algunos de ustedes. Por ejemplo, nosotros tenemos aguacate es el pollo verde, ¿no? Pero aguacate que son para, qué sé yo, 200, 300 aguacates durante el mes de julio y agosto. Durante esos meses. Yo tengo un amigo que un día me puse a hablar de aguacate y aquí me mandó una foto con, ya usted sabe, con una hilera de camiones cargando aguacate. Eso es aguacate. Pero honestamente yo tengo la facilidad de ir a la finca de él. A mí me gusta el aguacate. Yo tengo la facilidad de ir a la finca de él y coger todo el aguacate que quiera. Para mí y para mi paciente. Y ni una cosa ni la otra. O sea que las cosas que yo le ofrezco a la gente tienen que ser las mismas que yo consumo. Por ejemplo, allá en el Pelao hay mango ahora. Y yo ya le llevo los mangos allá a la gente. Todo el que quiera mango, que coma mango. Allá no se vende mango, no se vende piña. Y yo tengo piña, pero no mucha, ¿no? Pero yo no vendo, ni vendo mango, ni vendo piña. Nosotros vendemos aguacate, mientras haya huevo criollo y vegetales orgánicos, 100% orgánicos. ¿Por qué? Porque la finalidad de nosotros no es el dinero, no es el lucro, es precisamente ofrecerle a la gente alternativa. Entonces, lo primero es no se lleve de... Ahí tiene que entender quién está detrás de un anuncio bonito. Está una agroindustria, está un empresario agrícola, está un comerciante, y mientras tanto ahí lo que prima es el siguiente: invertir dinero para multiplicar el capital. Es uno de los graves problemas. El campesino no tiene condiciones, las plagas no lo dejan producir, hay muy poca agua, y entonces, ¿qué está sucediendo? Que solamente los que pueden hacer pozo y tener bomba van a producir. Entonces, ¿qué hacen esa gente? Bueno, están usando lo que le llaman semillas transgénicas, sin ningún tipo de miramiento. Semilla transgénica, donde una mazorca de maíz, donde una mata de maíz le echa 4 mazorcas, donde una mata de aguacate se quiebra, hay que ponerle soporte por la cantidad de frutos que produce, así sucesivamente. Igual que una vaca dejó de producir 2 litros de leche que producía antes para producir 2 galones 2 veces al día, pero a cambio de que una disminución marcada de la calidad de los nutrientes de la leche y un aumento considerable en las hormonas y las toxinas. O sea, por ahí anda la cosa. Vamos a hablar, una vez le preguntaban a alguien cuál es la mejor carne, y entonces decía, bueno, la mejor carne del animal, del cuerpo, no, es la lengua. Pero ¿cómo la lengua? Sí, la lengua. ¿Qué pasa con la lengua? Pues la lengua, cualquier cosa tú lo consigues con la lengua. Ah, ya entiendo. Y entonces, ¿cuál es la peor? Dice la lengua. ¿Pero cómo la lengua? También la lengua es la mejor y la lengua es la peor. Sí, la lengua. ¿Y por qué? Porque con la lengua lo echa a perder todo. Los mudos no caen en gancho. Muy difícil, porque ni hablan ni propagan rumores. Ni hablan ni propagan rumores. Entonces, ¿cuál es uno de los mejores órganos del cuerpo, señores? El hígado. El hígado, sí, el hígado. El hígado es uno de los mejores órganos.
Pero si me preguntaran a mí cuál es el órgano que la gente más debe cuidarse, y yo les diría del hígado. Uno de los mejores órganos es el hígado. Uno de los órganos que la gente más debería cuidarse es del hígado. Yo jamás le recomiendo un hígado de vaca adulta, ni un hígado de un ovejo, ni de un chivo. Y es un órgano sumamente nutritivo. Pero ¿qué pasa con el hígado? Ustedes se van a enterar, precisamente. Nosotros hemos estado hablando de enfermedades del hígado, ¿no? El hígado tiene la particularidad, es el órgano más grande del cuerpo. De hecho, está situado prácticamente apoyando el corazón. Aquí usted lo tiene, por ejemplo, está ahí junto con el estómago, pero está debajo del corazón. El corazón casi descansa. Hay una simple membrana, una simple telita que se llama diafragma, que de hecho es un músculo también que separa el hígado del corazón. Entonces, es un órgano central. El órgano más grande ocupa el hemitórax o el hemidiafragma derecho y también el izquierdo. Se lleva el 33% de la sangre que bombea el corazón. El corazón bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto, menos el mío. El mío siempre tiene que bombear menos. Entonces, ¿qué pasa con esa sangre? El 33% de esa sangre se va al hígado. El 14% se va al cerebro y el 33% se va al hígado. ¿Por qué? Porque toda la sangre toda la sangre que va a entrar al corazón tiene que ser filtrada en el hígado. El hígado es el gran filtro del cuerpo. Yo diría, como va el hígado, va a la salud de la persona. Hay que darle una importancia tremenda al hígado. Entonces nosotros hemos estado hablando de las enfermedades del hígado, hablamos de la hepatitis B. Les recuerdo que la hepatitis B producida por un virus, primero era la A, luego la B, y luego la C, y luego viene por ahí la B y la C, que hay una comunión entre los virus. ¿Y por qué hablamos de hepatitis viral? Porque es un virus que se va precisamente al hígado. Y allí en el hígado progresa, allí en el hígado se desarrolla, allí destruye la célula hepática. Cuando el virus de la hepatitis B y C son virus que entran al cuerpo, y algo que le quiero decir es lo siguiente. Le he dicho una y mil veces que no son enfermedades de transmisión sexual, que los virus, la gente siempre piensa, porque eso es lo que le dice la prensa médica, que los virus son transmitidos por transmisión sexual o por transfusiones de sangre. Ambas cosas son posibles, pero no son las únicas. Los virus son como los perros realengo, que llegan donde encuentran quien le tire un hueso. Si encuentran un cuerpo débil, anda un virus por ahí, usted fue a una barra por ahí, se comió un sándwich, pero entonces resulta que el muchacho que le vendió el sándwich tiene gripe, fue al baño, estornudó, no se lavó la mano, fue al baño a hacer sus necesidades, no se lavó la mano, viene con la mano, le prepara un sándwich muy bonito, y usted se come el sándwich tiene el virus, y entonces resulta que a usted le faltan una serie de soldados que debe tener el cuerpo para protegerlo, para impedir que entren determinadas enfermedades. Y entonces usted, que simplemente se comió un sándwich, aparece con un virus. El virus necesita mucho tiempo para aumentar, para reproducirse, porque el virus no es como la bacteria. El virus lo que hace es que es como si fueran limaduras de hierro que se van rompiendo, y entonces así es que ellos se propagan. Si hay condiciones, ellos se quedan ahí, y a veces están mucho tiempo ahí,
Hay montones de personas que le han detectado la presencia del virus de hepatitis B y C y 20 años después no tienen todavía ninguna manifestación. Y es que porque el virus se está incubando, pero tiene unos soldados que no lo dejan que salga a la circulación. Lo tienen ahí bloqueado. Y la persona va y dice, yo tengo hepatitis. Cuando usted le hace toda la prueba, resulta que no tiene hepatitis, es simplemente un portador. Pero está sometido a una serie de privaciones. Y Dios lo libre que le den un veneno que se llama interferón. El interferón debe producirlo el hígado, pero lo han hecho químico. ¿Y qué hace el interferón? Bueno, el interferón destruye el virus que está en la sangre, pero entonces el virus lo que hace es que se apertrecha en el órgano. Yo tengo cantidades de pacientes que han sido tratados durante 48 semanas con inyecciones de interferón y luego me vienen con un cáncer. Me vienen con un cáncer, precisamente un cáncer del hígado, con lesiones terribles, lesiones en la piel que son terribles cuando una persona se trata con interferón. Entonces, la gente cree que está llevando tratamiento, el gobierno inclusive se los regala, el interferón, yo creo, pero el interferón no resuelve ningún problema, nada más resuelve el problema de la industria farmacéutica. El virus se propaga fundamentalmente por contacto social. He tenido muchos casos de niños que hoy son adultos. El abuelo murió de cirrosis hepática, quién sabe cuántos años antes, sin haber tomado alcohol nunca, pero nadie supo de qué murió, pero sí murió con la barriga hinchada, los pies hinchados, con ascitis y con el vientre abultado, murió de cirrosis hepática. Y entonces el papá o la mamá no pasó nada, pero el nieto que siempre se pasaba el tiempo comiéndose la sobra del abuelo y sentado en la pierna del abuelo, 50 años después que el abuelo murió, entonces desarrolla hepatitis B o C. La esposa o el esposo, que tienen 30 años unidos, no han desarrollado ninguno de los dos, ninguno. Si es el hombre, la mujer no lo ha desarrollado el virus, no lo tiene, se le hacen la prueba y no lo tiene. O si es la esposa, sucede lo mismo. O sea que el niño se contaminó siendo niño con el abuelo y 20 o 30, 40 años después desarrolla la enfermedad. No fue por ningún contacto sexual, porque si hubiera sido por contacto sexual la pareja también lo tuviera. Pero la ciencia sigue diciendo que por contacto sexual, y así provocan inclusive muchísimos divorcios. El virus, evidentemente, si come con la misma cuchara, con el mismo plato, si tiene el virus en la boca, si tiene el virus en cualquier parte, en los órganos el virus puede estar en cualquier parte, no solamente puede estar en la sangre, aunque no produzca síntomas. Se llaman portadores sanos, pero se puede transmitir, se lo puede transmitir a otra persona. Y entonces así resulta que el padre se lo puede transmitir al hijo y no se lo transmite a la esposa, a pesar de que están, porque hay una condición especial. ¿Quién tiene los soldados, quién tiene los guachimanes en el cuerpo para evitar que el virus se propague? El que tenga los guachimanes, una condición genética muchas veces, el que tiene los guachimanes impide que el virus entre, pero el virus anda por la calle como un perro callejero. ¿Cuál es la consecuencia final del virus? Son iguales, lo que pasa es que es como que el virus de la hepatitis B es menos agresivo, pero el destino final es el cáncer, con o sin interferón. Si usted cree que usando interferón le va a impedir el desarrollo del cáncer, se ha equivocado, todo es cuestión de tiempo. El virus desaparece. 6 semanas después del contacto puede aparecer una crisis de ictericia y de dolores en el vientre, en el cuadrante superior derecho del abdomen, más frecuente, ¿verdad? Entonces resulta que ese virus entran en función los soldados del cuerpo y lo cogen y lo estrangulan o
lo cercan y no lo dejan salir y desaparecen los síntomas sin tratamiento. Y el paciente sigue siendo portador sano hasta que después de un día cualquiera, por una debilidad o una agresión al hígado, pueden salir otra vez los virus que estaban ahí escondidos. Pueden salir otra vez y hacer una crisis. Cada crisis que hace es más fuerte, más intensa. Es como las convulsiones epilépticas, que cada convulsión predispone a otra convulsión, pero en un periodo de tiempo menor. O sea que la crisis se hace más frecuente conforme pasa el tiempo y más fuerte, más agresiva. Eso sucede con el virus de la hepatitis B y también con el virus de la hepatitis C. ¿Qué pasa con el virus de la hepatitis C, que tiene los juegos más pesados? El golpeo es mucho más fuerte que el de la hepatitis B. O sea, los síntomas son más y produce cáncer con más frecuencia, pero necesariamente ni todos los pacientes que tienen hepatitis B ni hepatitis C van a terminar con cáncer. El virus puede quedarse durante muchísimo tiempo en el hígado, puede producir una cirrosis, de la cual le voy a hablar un poquito más tarde, si el tiempo no lo permite. Pero el paciente se puede morir con su virus ahí, siendo portador sano, sin necesidad de tener más síntomas. Evidentemente es un paciente que va a tener una vida un poco más por debajo del nivel que tenía cuando se desarrolló la enfermedad. El uso de interferón, el uso de drogas realmente no resuelve el problema, porque los virus son demasiado pequeños y se replican con mucha facilidad. Y entonces normalmente dicen por ahí que los virus no tienen tratamiento, que los virus no se curan, y lo que hacen es que usan medicamentos para paliar los síntomas que producen las virosis. Pero el cuerpo tiene un sistema, si tuviera un sistema inmunológico fuerte, si no, el cuerpo no hubiera sido agredido en una forma grosera con las vacunaciones. Los órganos de defensas estuvieran ahí, están durmiendo, muchísimas veces están durmiendo. Por eso es que mucha gente dice, yo tengo la defensa baja porque tengo los glóbulos blancos bajitos, y así le dice la ciencia, ¿verdad? Y yo digo, ¿cuántas veces le da gripe al año o al mes? No, a mí no me da gripe, entonces ¿cómo es que tiene la defensa baja? ¿Cuántas infecciones le dan? Ninguna. Entonces eso se llama falta de conceptualización, falta del uso de la lógica, ¿no? Los médicos que somos los responsables de orientar al paciente, como que no estamos en eso. Muchos de los que están pensando, ¿cuál especialidad es más lucrativa? ¿Cuál me permite más rápido andar en una jipeta de lujo? ¿Cuál me permite viajar? ¿Cuál me permite más rápido acumular dinero? Bueno, pues, por ahí es donde anda la cosa. Pues yo le voy a decir lo siguiente, los glóbulos blancos bajitos no significa que la defensa esté en baja, eso es mentira, Eso no es verdad, nosotros tenemos una cantidad, yo creo que el presupuesto de la guardia, yo pienso que el presupuesto de la guardia quizá sea una exageración, a lo mejor es más grande que el de agricultura, de esos defensores de la patria, a lo mejor es más grande que el de agricultura. No voy a decir de educación, porque ahora con la construcción de escuelas y cosas, el presupuesto de educación se aumentó. Pero le voy a decir una cosa, el país más desarrollado de América Latina, más civilizado diría yo, es Costa Rica, después de Chile. Bueno, Argentina ya es otra cosa, está en otro hemisferio. Pues es Costa Rica. Y hace 60 años que Costa Rica no tiene guardias. Un señor llamado Pepe Figueres cogió todo el presupuesto de la guardia y se lo metió a educación. Donde usted vea un tico
un costarricense, se le llaman ticos, defiéndase de ellos, porque cortan en el aire, son la gente de América Central más educado que hay, no tienen guardia. Entonces resulta que el presupuesto más grande que tiene el país probablemente después de educación son los guardias. ¿Usted ve guardia en la calle? Usted no ve guardia en la calle. Los guardias están acuartelados, andan por ahí conchando en motores vestidos de civil y los oficiales haciendo cuarto por ahí. Usted no ve guardia. Pero hay muchísimos guardias. Aquí nosotros tenemos guardias que la mitad es mucho. Pero usted no lo ve en la calle. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en paz y en tranquilidad. Nosotros no tenemos enemigos por parte, nosotros mismos. Entonces, ¿para qué va a estar la guardia en la calle? Así son los glóbulos. Los glóbulos blancos están acuartelados. El cuerpo tiene máquinas que producen más dólares, que produce glóbulos blancos como producen las fábricas de dólares de los americanos. Las fábricas de glóbulos blancos están ahí intactas, nada más necesita un estímulo para mandar millones y millones de glóbulos. Nada más necesita que haya una infeccióncita, nada más necesita que haya una punchadura con lo que sea para que usted vea millones y millones de glóbulos blancos en la calle. ¿Qué particularidad tienen los virus? Eso sí, los virus aduermen los centros productores de glóbulos blancos. Pero los virus no matan, lo que pasa es que como ellos aduermen los centros productores de glóbulos blancos, entonces vienen las bacterias que están normalmente dentro de nosotros y se multiplican porque los centros están durmiendo, porque los virus se encargaron de eso. Por eso, por ejemplo, el virus del SIDA se dice, es un productor de inmunodeficiencia. Produce una deficiencia del sistema inmunológico. Pero el virus no es el que te mata. Los virus de inmunodeficiencia, el paciente se muere de cáncer, un carcinoma de Kaposi, se mueren de infecciones bacterianas, se mueren de infecciones por hongos, porque el virus bloquea, aduerme. Le dije en forma de metáfora que el virus tiene una particularidad. El sistema inmunológico tiene soldados, igual que las guardias. La guardia tiene, hay 500, 1000, 5000 guardias en una fortaleza, pero hay 1 o 2 centinelas. Centinela es uno que está vigilando por si viene algún tunante, algún agresivo, si hay problemas de alteración del orden, si hay invasiones. Entonces ese centinela da la voz de alarma y entonces todos los otros se despiertan. Los virus tienen la particularidad de que juegan a la gallinita ciega. Cuando hay un virus, mandan una determinada cantidad y le tapan los ojos al centinela del sistema inmunológico. Y ese centinela no puede dar la voz de alarma. Entonces el centinela cuando cuando siente que hay una agresión, por ejemplo un punchazo con una espina, con lo que sea, le manda una información al centro productor y ese centro se activa inmediatamente y comienza a producir millones de glóbulos blancos. Pero ¿qué hace el virus? Le tapa los ojos al centinela y lo bloquea. Y entonces se va directamente y bloquea el centro de producción de glóbulos blancos. Y entonces ahí ellos se multiplican. Entonces hay un solo chapulín colorado que detiene, que es capaz de detener esa capacidad agresiva del virus, porque el virus es invulnerable a los antibióticos, no hay ningún medicamento contra los virus, solamente el ozono. El ozono, cuando se pone en contacto con el virus tiene una carga positiva. Por eso que el tratamiento con los imanes hasta cierto punto es efectivo. El virus tiene una carga positiva. Y el ozono tiene la particularidad
de que libera lo que le llaman un electrón, que es negativo, que neutraliza esa carga positiva del virus, y entonces el virus pierde la capacidad de infectar, pierde la capacidad de replicación. Por eso el virus es el único tratamiento efectivo contra las epidemias de cualquier tipo de enfermedad, de polio, de todas las enfermedades virales. El virus, el ozono, es el agente que neutraliza por esa capacidad, porque el ozono tiene lo que le llaman un electrón. El ozono son tres átomos, 3 pedacitos, 3 pelotitas de oxígeno, y como 3 no hacen pareja, inmediatamente aparece uno. Es como si entraran 3 a bailar a un sitio, pero hay 2 mujeres y un hombre, 2 hombres y una mujer. Y entonces, bueno, están ahí, pero no pueden bailar. Los 3 están ahí dando vueltas, pero aparece uno, y entonces uno de los 3 se va al otro que aparece. Eso mismo hace el ozono con el virus. Se suelta el átomo de oxígeno que está suelto, y va y se une al virus, y entonces inmediatamente lo neutraliza, pierde la capacidad. Ahora, ¿usted sabe cuál es el enemigo número 1 del ozono? La industria farmacéutica. La industria farmacéutica. Le cuento que cuando la epidemia del ébola que hubo hace algún tiempito en África, llamaron a un colega norteamericano, doctor Owen, yo lo conozco perfecto, lo llamó el presidente Obama para que le diera una manito y fuera a combatir esa epidemia. Y él preparó un equipo como con 6 generadores de ozono, y al primero que le dio ozono fue al personal que iba a trabajar con la epidemia y al viceministro de Salud Pública. Y cuando le dio ozono a eso, ellos se pusieron en contacto con los pacientes, a ninguno le dio el virus. Cuando estaba preparado ya con su equipo que iban a entrar a ponerle ozono masivamente a la población, llegó el mismo viceministro que había sido tratado con ozono y le dijo: doctor, lo siento mucho, pero usted no puede hacer ese trabajo que va a hacer. Dice: ¿cómo va a ser? Pero a eso me mandó el presidente Barack Obama. Sí, pero él no manda aquí. ¿Y qué ha pasado? Dice: nos acaban de llamar que la ONU le va a donar 6 millones, cientos de millones de dólares para que compren vacunas, para que combatan, para que vacunen la población. O sea, la industria farmacéutica se iba a forrar de dinero porque la ONU, la organización, el Departamento de Salud de la Organización Mundial de la Salud, le iba a donar esa cantidad de millones. ¿Sabe cuántos millones le tocaban al presidente, al ministro, al viceministro? Usted no sabe, ni yo tampoco. Pero la población dejó de recibir la protección con ozono, y entonces luego fueron vacunados. O sea que el enemigo número 1 del ozono se llama la industria farmacéutica. De todas formas, tenemos un problema serio, muy serio. ¿Por qué? Porque la ciencia, la medicina, no está al servicio de la salud de los pacientes, igual que la Secretaría de Agricultura no está al servicio de la salud y de la alimentación saludable de los ciudadanos. Igual que le dije un día, al gobierno le importa un comino qué coma la gente o qué no coma. La gente con lo que come paga impuestos, y eso es lo que importa. Alimentar a la gente sanamente, no. Eso no está dentro de los planes del gobierno. De ningún gobierno, no es el gobierno dominicano, no, de ningún gobierno. Producir con métodos modernos, producir masivamente, entraña el consumo de grandes cantidades de agroquímicos que pagan impuestos. Y eso es lo que importa, mantener engrasada la máquina productora o productiva. Entonces nosotros tenemos otro problema muy serio, muy sano. La inmensa mayoría de la clase médica está incrustada dentro de ese sistema, el sistema de producción y el sistema de tómate esto, tómate aquello. Tiene un síntoma, tómate esto, te doy una muela, tómate esto, tiene una infección, tómate aquello. ¿Pero qué produce la infección? Eso es como una persona que hizo un edificio
en un relleno. Había un lugar donde se hizo un relleno y después vendieron ese solar ahí, relleno grande, bueno, hicieron un edificio sin hacer lo que le llaman análisis de suelo. Y entonces resulta cuando hicieron el edificio comenzó a agrietarse. ¿Y qué hicieron? Donde se agrietó le pusieron más columnas y le pusieron más varilla y el edificio siguió agrietándose, Y entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, el edificio se va a caer porque está hecho en un terreno movedizo. Eso pasa con la medicina. Eso pasa con la medicina. Las enfermedades se presentan cuando hay problema del órgano, cuando el órgano no está fuerte, cuando las defensas no están funcionando como deben funcionar, cuando viene el virus y te tapa los ojos y no puede mandar el mensaje. El médico, por ejemplo, si hay un muchacho que sufre de amigdalitis, vamos a operarlo. Tiene adenoides, vamos a operarlo. Tiene apendicitis, vamos a operarlo. Tiene cálculo en la vesícula, vamos a operarlo. O sea, todo se resuelve con operación o todo se resuelve con antibióticos. Pero no sabe, no tiene idea porque hace mucho tiempo que él estudió una asignatura que le llamaban fisiología. Fisiología es cómo debe funcionar el órgano. Para eso hay que tener aparatos, equipos que le digan a usted cómo está funcionando el órgano. A veces hay, no es una vez ni dos que yo recibo un paciente, ¿cuál es tu problema? Me dijo, es que estoy produciendo mucha sangre y me tengo que sacar sangre cada rato. Si tú tienes que sacarte sangre cada rato, eso es como que tú tengas un carro que cada rato se te calienta. Cada rato se te calienta, tú tienes que pararte, echarle agua, y se te calienta y vuelve y le echa agua, y se te calienta y vuelve y le echa agua. Pero nunca averigua por qué se calentó. Y entonces resulta que el carro tiene una correa, o que se rompió, o que está floja, y no está funcionando adecuadamente el ventilador. Y entonces resulta que el ventilador, al no funcionar, pues no enfría el agua del radiador. Entonces eso pasa con el cuerpo. Nosotros hemos estado hablando de enfermedades. Le hablamos de las hepatitis, ¿verdad? Le hablé precisamente de algunas de las enfermedades del hígado. Le dije que el hígado tiene la facilidad. El hígado está lleno de pequeños canales que sacan precisamente, pero esos canales son como un drenaje subterráneo. Sacan el veneno, sacan una cantidad enorme de veneno del cuerpo, de células que se murieron todos los días y que él tiene que sacarla de la circulación. Y entonces tienen canales, que esos canales van a la vesícula, donde va a almacenar parte de ese veneno, y otros van directamente al intestino porque tienen sustancias que sirven para la digestión. Entonces resulta que esos canales, dependiendo de si el intestino está limpio o no, dependiendo si la persona toma suficiente líquido o no, esos canales fluirán en una forma adecuada. De lo contrario, comenzará a producirse, no tengo computadora, vamos a ver, por favor. Usted verá, comenzarán a producirse pequeñas acumulaciones que son llamadas cálculos. Esas acumulaciones están dentro de los canales del hígado. Aquí usted puede ver aquí acumulaciones. Eso se llaman los conductos colectores por supuesto, del hígado. Parte de esos cálculos van, como en la vesícula se manda parte del material que el hígado saca. Entonces usted ve aquí cálculos que están aquí usted ve cálculos que están aquí, pero usted ve también cálculos que están aquí. Aquí hay un conducto, que es el conducto que viene del hígado y la vesícula ya, se viene a unir con el conducto del páncreas para desembocar en el intestino. Todo eso tienen cálculos. Entonces cuando a una persona le hacen una sonografía y le encuentran cálculos en la vesícula, vamos a operar la vesícula, pero mire que tiene cálculo aquí. Efectivamente, la vesícula la extirpan aquí, pero ¿y qué va a pasar con este cálculo que está aquí? ¿Qué va a pasar con este? Eso se quedan ahí y el paciente sigue con los síntomas. Entonces, no solo sigue con los síntomas, sino que entonces el paciente está peor. Le mostré esta parte del hígado. Esa parte del hígado es el filtro, como ustedes pueden ver. Es como un papel, eso es como un papel. Nosotros en química y en bioquímica, en el laboratorio, usábamos un papel para filtrar
para filtrar las soluciones, para eliminar las partículas más gordas. Y entonces nosotros vemos aquí que esto tiene la misma distribución o la misma... Ay, Dios mío, un mosquito aquí queriéndome picar. Fíjese, aquí vemos que toda la sangre, ya le dije que toda la sangre que va a llegar al corazón tiene que pasar primero por el hígado, después del hígado pasa por los riñones, ¿no? Y entonces aquí nosotros vemos los filtros que son bien pequeñísimos, por donde tienen que pasar todas las partículas, que luego son echadas aquí en estos conductos, que van a terminar una parte en el intestino y otra parte en la vesícula. Pero ¿qué resulta? Que resulta cuando el hígado se enferma, cuando el hígado es atacado, sobre todo por el exceso, y luego hablar precisamente de algo fisiológicamente, ¿no? Cuando el hígado es atacado por bacterias, cuando el hígado es atacado por el alcohol sobre todo, y el alcohol no solamente que llega al hígado, no solamente depende del alcohol etílico, el que toma la gente en el vino, que toma la gente en el ron. No, resulta que el cuerpo tiene una fábrica de alcohol. Entonces el consumo exagerado de fruta, de ciró de maíz, de fruta, de jugos que están hechos con edulcorantes, ese consumo, el hígado tiene que convertirlo. Si es glucosa no hay problema porque el hígado lo va a quemar, la va a mandar para el cuerpo para que la queme, o la almacena en forma de manteca, en forma de grasa, ¿eh? Pero por otro lado, cuando es frutosa, el azúcar del maíz, cuando es sacarosa, el azúcar de la caña, entonces el hígado lo tiene que convertir en glucosa para de la glucosa quemarlo si es posible o transformarlo en manteca, porque el hígado no puede almacenar azúcar porque el cuerpo no tiene depósito para azúcar. El cuerpo almacena en forma de manteca, ácido palmítico se llama. Por eso cuando el médico tiene el barrigón allá, le dice al paciente, no consuma grasa, pero él tiene cantidades de grasa porque vive comiendo jugo y comiendo esa cosa y fruta. Entonces el dulce de la fruta, el cuerpo lo tiene que convertir en glucosa, porque la glucosa es que el cuerpo quema o que almacena en forma de grasa. Entonces resulta que el exceso de no solo de glucosa, el exceso de frutosa, que la gente la come y montones de gente entienden que están haciendo, que están acabando como los rosarios, se desayunan con fruta, ¿no? Nosotros cuando yo me inicié en la medicina natural, en la dieta de desintoxicación, había una de las recomendaciones que era pasarse un día a fruta, ¿no? Pasarse un día a fruta, pobrecitos los pacientes. El paciente diabético, tú lo ponías a pasarse un día entero a fruta y eso era acotado el día entero. ¿Por qué? Porque la fruta tiene fructosa y entonces el hígado la convierte en glucosa y la glucosa le dispara el azúcar en la sangre y entonces el páncreas tiene que producir cantidades de insulina. Pobrecitos esos pacientes, ¿no? Por eso es que yo creo en la desintoxicación, pero hay que tener mucho cuidado porque desintoxicación se llama no comer carne, no comer huevo, no comer leche, y entonces, ¿y cómo tú desintoxicas un brócoli o una lechuga, un coliflor de Constanza? ¿Cómo tú desintoxicas un paciente? Precisamente comiendo eso. Bueno, pues tenemos un problema muy serio con el hígado. El exceso de alcohol producido o por el azúcar, o producido por el azúcar que le manda la insulina, el azúcar que el paciente está comiendo, que entonces en la fruta, lo que sea, el almidón, entonces eso se produce azúcar, entonces la insulina se la manda al hígado, la metformina que usted toma. ¿Y qué hace el hígado? La tiene que convertir en glucosa. Si el cuerpo no la quema porque no hace ejercicio, entonces la convierte en ácido palmítico, que es manteca. Pero eso terminará, ¿sabe qué terminará? Tanto las infecciones como el exceso del alcohol producido por la fructosa va a producir lo que le llaman la cirrosis del hígado. La cirrosis del hígado, el hígado se funde.
Las células que vimos antes, que servían precisamente para filtrar, como filtran en el acueducto, como filtran en la fábrica de hielo, esas células se funden y al fundirse se tapan todos los canalículos. Entonces el hígado ya no puede hacer el trabajo. Eso es lo que le llaman la cirrosis. La cirrosis es uno de los problemas más serios porque la medicina convencional no tiene tratamiento. La medicina convencional no tiene tratamiento, entonces el hígado cirrótico, pues es un hígado que se hace infuncional. Una de las segundas características del hígado cirrótico es que se convierte precisamente en el paciente, parte de los líquidos que van al cuerpo, entonces esos líquidos se van al vientre, no pueden llegar a los riñones, porque no son filtrados como debía. Y entonces tenemos un problema muy serio. Hay muchos pacientes, pero bueno, parece que vamos a tener que volver en otra sesión. Hay muchísimos pacientes que son sometidos a cirugías, esto es una pincelada, son sometidos a cirugía de abdominoplastía y de liposucción. Esos pacientes terminan muchísimas veces con una congestión hepática y se mueren. Después yo les voy a explicar por qué mueren los pacientes cuando son sometidos a liposucción y abdominoplastía. ¿Por qué se mueren? De congestión hepática o de embolia pulmonar. En otra sesión yo se lo voy a explicar. Vamos a unos breves mensajes de su interés y entonces volvemos con ustedes.